pues estoy muy contenta porque ya estamos en otro episodio de El Debate en Femenino y hoy tenemos un súper tema, amigas. Pero antes queremos agradecerles a todos los que nos están viendo, que nos compartan. Tenemos temas súper interesantes y si no han visto nuestros capítulos anteriores, no se los pierdan. También los pueden escuchar por Spotify, si van en el auto y todo, pueden escucharnos por ahí. Amigas, ¿cómo están? Preséntense, por favor. María. Oye, presente, yo soy Luz, porque vamos a hablar sobre un tema educativo, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacerlo como pase de lista. Muy bien. Me parece. Presente, María. Luz, presente. Thais, presente. Nat, presente. Y bueno, yo soy Gema. Y me vi. Y me voy. Ay, también Tina, oigan. Ay, Tina, presente. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que a veces como papás no le damos el énfasis o la importancia necesaria, y esto es el acoso escolar, ¿no? Entonces, de verdad que siempre tenemos temas muy interesantes, pero yo creo que es súper importante porque a veces no sabemos cómo manejarlo con nuestros hijos, o también si vivimos con nuestros sobrinos o cosas así. O dentro de la misma escuela en la que van tus hijos, que te enteras que pasaba algo y que a alguien, ¿no? nadie ¿Cómo antes... reaccionar, no? Ajá, en el entorno. En el entorno. Entonces, pues bueno. Tenemos una súper invitada que nos va a contar desde su experiencia qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha vivido, y con un tema muy reciente que pasó hace poco tiempo, ¿no? Sí. De hecho, creo que es la motivación que nos hace poner atención a este tema, que en el estado de Puebla, y que no solamente en Puebla, yo creo que a nivel nacional, esto, y a nivel internacional incluso, esto se está saliendo de control. Sí. Y entonces nosotros necesitamos tomar medidas que si las instituciones no lo hacen o las autoridades no lo están haciendo, como pues estemos lo suficientemente informados, y como siempre decimos, la información es poder, para que ustedes estén en el momento exacto haciendo lo correcto, también en el momento exacto. Exacto, y saber cómo actuar, ¿no? Porque, sí, o sea, como decías tú, hay mucha gente que no sabe qué hacer, no se entera o no se involucra, dice, no le pasó a mi hijo, entonces, bueno, esperemos que no te toque, ¿no? Claro, pero es bien importante. Mejor agarra, date la vuelta y no te metas. Ajá, exacto, no te metas, y es lo más inteligente que puedes hacer, pero no, a lo mejor y sí decirle a la maestra, decirle a tus papás, y que se haga junta de padres. Y bueno, el tema es bullying y acoso escolar, a propósito del tema de esta niña que se llama Fátima, iba a decir Tania, Fátima. Y también el asunto tan lamentable de Zacatlán. El caso lamentable de Zacatlán fue un niño que decidió irse de este mundo por un terrible hostigamiento, bullying, acoso por parte de alguien superior a él. La niña Fátima fue en Iztapalapa, en una escuela donde algunas de sus compañeras, compañeros, o una compañera, porque aún no saben bien el tema, le dan un empujón, se empuja, se avienta, todavía no sabemos, se resbala, lo que sea, de un segundo o tercer piso, pero después de vivir un acoso terrible, y por un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Digo, ningún tema es una razón, ni justificación, ni nada para que exista esto. Pero este tema creo que es la peor tontería del mundo que pueden infligir o tener contra alguien, ¿no? Que es la cultura coreana y, bueno, en especial el K-pop, que a esta niña le encantaba el K-pop. Y aquí tenemos a una amiga que le encanta el K-pop. Le encanta la cultura coreana, el anime, todo ese rollo. Sí. Y a propósito de eso, miren. Ay, no, tapamos marcas. Tapamos marcas porque no nos están patrocinando. Pero mira, nosotras no los conocíamos. Bueno, yo sí en algún momento de la vida los comí. Pero yo no sabía qué eran. Y son... Hasta le pregunté si picaban. Son dulcecillos de la cultura coreana y la verdad están muy ricos. O sea, te apuesto que si la niña hubiera llevado estos dulces al cole... Uy, no. Ya era de dame uno. Ah, no, pero se enteran que es de la cultura coreana o algo así. Más bien, no tanto coreano, sino asiático. Asiático. O sea, cualquier cosa que vaya referente a la cultura asiática, desde... Miren, no voy a decir mi edad, pero yo cuando estaba desde la secundaria... Era un bullying tremendo dijeras, ¿te gusta el K-pop, J-pop, que es el pop japonés, el anime, todo eso? Término. Uy, no. Así de, a ella le gusta la cumbia. A mí me gusta el reggaetón. No, bueno, es que a mí el Karin Leona.
No, Ya, digo, ya, brownie, ya ¿verdad? llovió en mi época. Ay, me gusta Laura León y no decimos nada. A mí nada. yo soy la tesorito. versión, versión morena. No, pero a ver, vamos a poner un poco del contexto. El cómo pueden ser diferentes gustos o particularidades, lo que puede hacer un señalamiento hacia un grupo específico. Y es independiente, digo, a mí me podrían haber hecho tal vez bullying por mi sobrepeso cuando yo estaba en la primaria. Por y- comer sándwich de atún, güey, pero no tiene nada que ver. huevo. Ahorita sobre lo de la cultura que estamos hablando, hay demasiado odio de mucha gente hacia estas personas o hacia los, ¿cómo se llaman? A los Otakus. A los otakus. A los otakus es así de, ay, pues ve y arrójate donde quieras, ¿no? Y dices, Aviéntate. Sí, no, digo, muchas bromas. es como que- las sectas, es como la religión, es como el An- pop antes normal de vivíamos los el tema, 90s. ¿Cómo se llamaba cuando eras darketo, no? Ah, Emo. Emo. La famosa guerra pelea contra ponquetos versus emos. Ah, No se me va a sí. olvidar eso. Ándale. Eso es algo que debería estar así en las láminas escolares. ¿A ti te tocó? Pues ya había nacido yo en esa época. Ah, bueno, es que Sí, me tocó yo verlo en también, pero no tengo contexto. Te ves bebé. ¿Cuántos años tienes? No quiere decir su edad, es bebé. Pero eres bebé. Sí, sí es bebé. O sea, nací casi en lo último de los 90. Solo digo eso. Es bebé, o sí sea. es bebé. Yo Y- soy y bebé, la verdad, mamá. no- Todavía me puedo quedar en tu casa, mamá. Todavía puedes seguir manteniéndome, Todavía ¿eh? mantienes. Yo nada más te digo. Bueno, pero a ver, cuéntanos acerca de este tipo de situaciones que viviste Pues y que mira, están en tendencia. ¿Y cuál fue también tu sentir? Porque creo que es algo bien importante, porque eres al final sobreviviente de bullying o acoso escolar. sí, la verdad es que sí. ¿Y qué hicieron en la escuela y qué hizo tu familia? Uy, pues mira, la verdad fue una época muy difícil porque, digo, estás en la adolescencia. De por sí todo es complicado, todo es hormonas, todo está Todo es raro. volando, todo es raro. Eres Te rara. odias a todo el mundo, te odias a ti. O sea, bueno, no. Estás descubriéndote, apenas entendiendo que tus papás no son tus enemigos, no son tus haters. O sea, entonces es un proceso de empezar a entender que tu cuerpo va a cambiar, todas tus hormonas están acá. Y de repente, algo que sí, o sea, a mí me gusta el anime desde que yo era niña. Yo me acuerdo que vi por primera vez un anime que se llamaba Meow Meow Power. Lo vi y dije, me encanta. No sé qué es esto, pero me encanta, me fascina. Y era mi premio de, ya hice mi tarea, ya hice todo, me va muy bien en la escuela. Puedo montarme en una silla, así toda la tarde a ver mi anime tranquila. Pero ¿qué pasó? Después de cumplir Sí, tus después de cumplir mis actividades, o sea, no es actividades. que te Claro, no es fueras que mi mamá irresponsable. dijera, ay, pues sí, que se la pase viendo eso, no. Pero sí ya fue cuando empecé a crecer que mis compañeros me vieron más inclinada a eso porque yo tenía la costumbre siempre a dibujar en las últimas hojas de mis libretas. He tenido un gran don, privilegio, regalo de la vida de siempre tener una mente muy creativa. Entonces, pues me ponía a dibujar, hacía lo que podía, recortes, siempre estaba tratando de escuchar algo diferente. Pero mis compañeros, más bien creo que a nivel humano, lo raro o puede ser bueno para conocerse o puede ser algo para ridiculizarse. Sí, señalarse. Ajá, señalarse. Y a mí me tocó ridiculizar. Entonces, pues fue como desde sexto de primaria hasta que segundo semestre de prepa, que viví en un ambiente, o sea, de verdad muy hostil, muy crudo, muy duro. Digo, yo era al menos mujer y gracias a Dios mis papás me metieron a clase de defensas personales, que no era el caso para defenderme en una escuela. Ellos lo hacían con la intención de que si un día me asaltaban o algo yo supiera cómo reaccionar. Pero también te ayudó, ¿no? Sí, me ayudó en ese aspecto y mis compañeros sabían que se Y metían ya se conmigo. creía Yu-Gi-Oh! Ese sí sé, ese sí lo conozco. Pero Yu-Gi-Oh era de cartas, bebé, ¿de qué? ¿No es anime ese? Sí, Sí. pero también es anime. Ok. También es asiático. Me hablan en chino. Me hablan en Pero es que chino, también bebé. es asiático, yo me acuerdo. Sí, o sea, todo lo que derivaba de creaciones de anime, todo eso, principalmente se originaba en Japón. Entonces, Ajá. pues era como, para mí, yo decía, no, qué increíble Japón. Digo, de por sí es un país admirable, por lo que quieras, es Sí. admirable. Aunque también es algo también de mencionarse que en Japón la tasa de personas que nos dejan, es... ¿Que o sea, deciden irse? que deciden irse
es de las más altas, es creo que el número 1 a nivel mundial. Wow. Ajá, sí, ¿por qué? Porque el acoso igual allá es muy fuerte, muy hostil. Ahí sí literalmente te graban, así como desgraciadamente la chica, lánzate, o sea, hazlo. O sea, como un reto. Los orillan, Es un incitar. los incitan Incitar a que se Pero es como, despidan o sea, de este Ajá, pero ¿es una incitación o es un No, los hostigan. reto pensando No, que los hostigan te al vas a grado de salvar? que hazlo. Ok, hazlo. es un hostigamiento Ajá. entonces. También ok. los bulean mucho, ¿no? He visto como varias, soy fan de las series coreanas. Los K-dramas, sí. Sí, y los amo. Y he visto mucho eso, ¿no? Aparte, no era como antes, nosotras no nos tocó, ¿no? Que no teníamos las redes sociales. Sí. Y ahorita, o sea, eso avanza muchísimo en las escuelas, porque ya todos tienen Instagram, Ya. Facebook, entonces... Es más fácil hacerlo viral. Ajá, exacto, Viral y lo hacen viral. ridiculizar. Bueno, ahora TikTok, ¿no? Sí. Pero está cañón. Lo Sí. platicábamos ayer, fuera de cámaras, y es que también es una realidad que nosotros cuando vivíamos, estábamos nosotros en prepa, secundaria, el no tener las redes sociales, por ejemplo, lo platicábamos, nosotros no había una prohibición para no tener un teléfono celular, pero también la realidad es que teníamos aparatos analógicos Claro. Que nada más jugabas viborita y ya. Sí. La cámara se veía así de... El chismo, o sea, lo máximo que era Pipope, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y el chismógrafo. Chismógrafo. ¿Qué o es sea, el pipope? Perdón. Era una página Página. que web literal y contestaban todos los de las escuelas, ¿no? O sea, cada Era escuela como un tenía- era el primer chismógrafo En digital, cibernético. ok. Entonces, te hacían haz de cuenta, antes, tu tía te va a informar, había una libreta que empezaban a hacer muchas preguntas, así tu Sí, el nombre. chismógrafo sí. Ah, como bueno, tal, sí me eso tocó. mismo se hizo en una página cibernética y se llamaba Pipopes. Ok. Y entonces preguntaban, no sé, ¿quién es la más gorda? Y entonces ponían Luz. Ah. ¿Quién es la Sí, más...? de la escuela, del central, Luz es la más matada y Luz es la más bonita, o Luz es la más fea, o Luz es la sabelo todo, o Sí, Luz o sea, es la que O sea, ya... de todas ujú. las escuelas se hacían como... Ajá. Y entonces se volvía mucho más amplio porque, o sea, el chismógrafo era de tu salón. Y había Pero unos- bueno, eran 3, 4 escuelas, tampoco era como que venían todas las escuelas y era un directorio, O sea, por eso digo, era como lo más de la gente popular en Puebla en ese momento. O sea, no Ajá, te eran de topabas las con cualquier escuelas cosa. y aparte como que se interconectaban. Bueno, te voy a decir una cosa, también yo sufrí mucho acoso de muy chiquitita porque yo no nací en Puebla. Y entonces yo llegué con un acento distinto a las poblanas. Digo, ahorita ya se me fue completamente. Pero me decían la norteña o la gordita y sí. O la del rancho. La del rancho. Y lo que sí es que aprendí como una forma de supervivencia el bulear también. Porque aquí, o sea, en nuestra época Pero era nos una, tocaba... una reacción a las acciones que hacía. Y No es que era porque motivación. aparte también los adultos te decían, que esa es otra de las cosas que vamos a hablar en este programa, el qué hacer y qué no hacer, cuando tú como papá notas que tus hijos tienen este tipo de acciones o que están viviendo estas cosas. Porque antes a mí me decía mi mamá, si a ti tú pegas, ¿no? Sí, claro. Y No, si si te tú pegas, bien, tú pegas. ajá, si te Sí, pegas, a mí tú pegas. también. Sí. Y No, dos, no, es te vayas a si yo contar. veo, por ejemplo, porque yo llegaba a golpear a cada Corpus de San Juan en un principio, Ujú, y entonces me decían, si yo vuelvo a ver que tú regresas golpeada, te voy a golpear a ti. Y entonces yo decía, yo decía, no, bueno, espérame tantito, ahorita me pongo las pilas, ¿no? Y ya llegaba Luz así de, tú me dijiste más. No, y es que Y así sí, de, o sea, no. desgraciadamente la No la cultura pasé. era el de la ley del más fuerte y no el de entender el cómo afrontar estas incidencias El de violencia, problema, ¿no? Entonces claro. creo que también hemos avanzado mucho, pero creo que también nos ha faltado muchísima comunicación entre padres, entre sectores educativos, o sea, escuelas, directores, y ahorita vamos a mencionar a todas las autoridades, porque yo estoy segura, así como yo siempre voy a una conferencia y les digo, ustedes han leído la ley de acceso para una vida libre de violencia a las mujeres y 9 de cada 10 me ha dicho que no. Hoy les puedo asegurar que si les pregunto cuál es la ley que ampara, que determina qué es lo que tenemos que hacer en acoso escolar, no lo sabemos. Yo no lo sabía hasta que estoy en este programa, porque ha cambiado mucho. Yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública cuando todo esto empezó y antes era un simple protocolo, ni siquiera estaba a rango de ley. Era
un documento que existía en la Secretaría de Educación Pública y era a nivel nada más interno, no era a nivel general. Entonces, creo que los papás y que las personas adultas tenemos que estar informados de esta situación y de toda esta información porque es importante, porque esto puede salvar la vida de nuestros hijos. Sí. Y hacer que su vida cambie completamente y protegerlos, ¿no? Tratar de prevenir esta situación. No, y mira, algo interesante, por ejemplo, es que mi hermano y yo estudiamos en la misma escuela porque mi mamá decía, ay, no puedo estar llevando a uno y a otro a diferentes escuelas, entonces los meto a los dos. Mi hermano igual, desde la secundaria, digo, él que era hombre, la vio un poquito más oscura que yo, y le decían a mi mamá, es que él es rebelde, es que él es problemático, mi hermano sufre de hiperactividad, entonces mi mamá decía, pues sí, él es el problema. Y digo, yo veía a mi hermano que decía, no, pues es que neta no es mi culpa, o sea, lo veía mal. Ya hubo un punto en que dijo mi mamá, bueno, lo cambio de escuela. Y literalmente el cambio de escuela, mi hermano, o sea... Dejó de ser el problemático. Sí, dejó de ser el problemático. Y mi mamá dijo, a lo mejor es coincidencia. Vuelvo a estar yo, ya en secundaria, prepa. Y mi promedio en la primaria era de, ¿qué te gusta? 9.8. Secundaria bajó 7. Prepa ya estaba en el límite. Entonces... Prepa tuve que pagar. Prepa tuve que dar, no es cierto. Me fui a Borrolandia. Dije, no, pues aquí me pongo en la esquina a vender chicles, no, no es cierto. No, pero sí ya, o sea, mi mamá decía, o sea, ¿qué pasa? Yo te veo estudiar, te veo matándote, haciendo tus tareas, te veo esforzándote. No es posible que no des una. Y yo, es que te lo juro que lo intento, mamá, pero de verdad, o sea, el estrés era tanto que de hecho apenas me reencontré con un amigo de la primaria, hola Sergio, que nos conocemos desde chicos y estudiamos en el mismo ámbito y le platicábamos a su novia. El estrés tan fuerte que teníamos, de verdad muchos tenían tics nerviosos porque no podíamos con el estrés del acoso, de la violencia y no podíamos ir a decirle a nuestros papás. ¿Por qué? Porque los maestros decían, no, es que no, o sea, lo manipulaban todo para que fuera como nosotros no somos... O sea, los responsables son los chavos, o sea, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que ya hubo un punto donde yo no aguantaba porque literal me sacaban mis libretas, me arrancaban mis dibujos, yo, o sea... Pero pregunta, ¿eran tus mismos pares? O sea, ¿eran tus compañeros? Eran mis compañeros. O incluso podía haber sido también personal docente. A eso voy. Habían compañeros que lo hacían cínicamente. Y digo, en algún momento me llegué a abrir con un maestro y me dijo, pues tú también deja de hacer eso, deja de estar haciendo dibujos, dibujas. Ajá, deja de estar viendo tus cosas satánicas. Y no solamente acabó ahí, no, todavía en clase me ridiculizaba. ¿Qué institución era? Y yo, me gustaría decir el nombre verdaderamente, Lo que pasa es que fue en Tabasco. pero Entonces, fue en una institución en Tabasco, en Carrizal, y es de un famoso poeta. No diré más, pero ya saben quiénes son. Entonces, y ya han tenido todos los de quejas. Tabasco ya saben quién es. Ya ¿Qué saben escuela quién- es? Ya saben quiénes son, porque ya han tenido varias quejas. De hecho, de mi generación éramos un grupo bastante amplio, éramos 2 grupos, el A y el B. Imagínate, cada salón tenía 20, 25 alumnos. Al final, yo hasta donde sé, los que se graduaron, juntándolos, eran como 15. Es que yo creo que ahí tenemos que hacer un poco una pausa porque es bien importante identificar y nosotros como los adultos ahora poder saber cuáles son estos indicadores que pueden hacer que sean estas banderas rojas para detectar acoso escolar por Claro. parte de nuestros hijos. Y mira, tú acabas de decir 2 bien importantes. El primero, el que tu hijo teniendo un rendimiento escolar académico sostenido, en algún momento vaya disminuyendo ese rendimiento académico. Ese estrés exorbitante, puede ser que los niños tengan ataques de pánico, ataques de estrés, de llorar, pasar de las lágrimas. Somaticen, ¿no? Como... Ajá, es correcto. Que no quieren ir al colegio, Sí, que de no. repente si son muy O sociables que todo el tiempo están se enfermos de vuelvan algo. retraídos, Sí, o al no, revés, o que son sea- muy retraídos y que de repente, pues no sé, ¿no? Empiezan a juntarse con amistades que tú Que dices, ni al "¿Qué caso, ¿qué o es sea? eso, no? Trastornos alimenticios también. Sí, no, y yo desarrollé la verdad, Autodañarse, sí, la el verdad, aislarse. ¿Qué desarrollaste tú, perdón? Yo desarrollé ciertas conductas alimentarias precisamente porque ya no solamente era meterse con lo que a mí me gustaba,
también ya pasaban al físico, a lo económico. Yo me acuerdo que a mí me gusta disfrazarme, yo soy honesta. Pero también ves algo en la tele y dices, ay, pues a mí me va a quedar también igual. Yo me acuerdo que, o sea, no es que dijera, uy, me puse la falda hasta acá. No, me la puse que será 3 centímetros arriba de la rodilla. Pero como yo siempre he tenido mucha pierna, pues obviamente se me levantaba un poquito de más. Yo siempre me la trataba de bajar. Y me acuerdo perfectamente que un compañero se me quedó viendo las piernas. Yo le dije a la maestra y me dice, pues es que tú también te vis. Mira cómo te vistes. ¿No te da vergüenza? Fuiste Sí, tú. fui yo. claro. No, me dijo así tal cual. Yo teniendo en ese momento 13 años, me dijo, ¿no te da vergüenza vestirte como una? Ah, Es que, fíjense, y eso fue una maestra. Eso fue una maestra. Regresamos De al química. caso. Todavía me acuerdo de ti, ¿eh? O sea, yo les voy a decir algo. Creo que aquí es muy importante decir cuál es la definición de acoso escolar, ¿no? Y que, porque yo tenía una falsa apreciación y creía que solo acoso escolar era entre pares, es decir, con alumnos, compañeros. Y no, en realidad, acoso escolar es todas acciones, comportamientos, ya sea negativo, repetitivo, con la intención que lleva a cabo un individuo, ya sea par o que sea de subordinación, como puede ser tu profesor, en contra de una persona que tiene dificultades para defenderse. sí. Esa es la definición de acoso escolar. El más débil, digámoslo así, ¿no? En pocas palabras, para entender. Y también algo bien importante, que esta definición está contemplada en la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado de Puebla. Y que esta Ley de Seguridad Integral Escolar está en cada estado y que hay una ley federal también, que recoge y que esto también deviene de un protocolo que ahorita les vamos a dar como las pautas de qué es y para qué sirve, porque seguramente, insisto, como se los dije al inicio del programa, no tenemos ni idea de cómo es que tenemos que hacer operar estos instrumentos que ya existen y que desgraciadamente a veces, como estamos con, y lo dices, o sea, como quien te violenta, que la persona abusadora es tu autoridad más cercana, que es tu maestra, evidentemente las autoridades educativas, ya sea directores, servidores administrativos, jefes de zona, supervisores, van a tratar de ocultar. Sí. Y es que aquí creo yo, a nivel, por ejemplo, lo veo legal, hay un conflicto de interés. Y les voy a decir por qué. Claro, sí. Porque ellos van a tratar de el problema minimizarlo para que no sean responsables y señalados como autoridades fallidas dentro de esta situación. Tendríamos que tener supervisores externos de la Secretaría de Educación Pública. También toca a las instituciones darlas a conocer para saber cómo podemos reaccionar, ¿no? Y en todas esas juntas escolares, al inicio del año, tendría que haber una capacitación legal al respecto y tendría que ser responsabilidad de las instituciones y los planteles, ya sea educativos oficiales o de privados, que den estas capacitaciones. Y también se hace una cosa... Capaciten y que se hagan grupos de Algo como padres de familia, como prevención del una delito, ¿no? brigada o como una comunidad de padres de familia que estén al pendiente de este tipo de temas. De hecho, que sean diferentes a los escolares normales. Sí, de hecho, la apartados, ley por lo ejemplo. contempla. La ley te dice que debe de existir una brigada, que es un grupo de personas seleccionadas de la comunidad escolar, O sea, que decide los interactúan padres. y se Como el reúnen comité, con la ¿no? finalidad de tomar medidas educativas de paz para velar por la seguridad. Y también está la comunidad Por eso es escolar, el comité. que es como la comunidad de padres, y el Consejo de Participación Social, que está integrado de padres, madres, representaciones de asociaciones de padres, maestros, representantes sindicales, directores de la escuela y incluso O sea, sí existe, pero no se hace. No se opera. Yo la verdad es que tengo una cosa, yo no he visto, a mí me sorprendió mucho que en un consejo de participación social pueden estar exalumnos. Porque a mí me pareció algo súper innovador, porque yo te voy a decir una cosa. Está bien, ¿no? Está Sí, padre, claro. porque tengo una cosa, Luego yo sí, puedo saber en mi escuela cómo actuaban o cómo actuábamos tanto profesores y maestros. Y yo puedo prevenir como exalumna, punto, voy a decirlo, como exalumna del Colegio Central, que yo hice todos mis estudios primaria, secundaria, preparatoria en este colegio, yo podría decir cuáles sean los maestros que generalmente me pudieron haber hecho algún tipo de acoso.
Yo puedo decir cuáles son las prácticas que se hacían en mi escuela. Digo, yo ya hace muchos años que salí de ahí, pero no, yo te puedo garantizar que hay cosas que se siguen replicando, sí o sí. Sí. Tú y sabes misma lo puedes perfecto hacer. que Sí. monja 1, monja 2, monja 3 actuaba así, así, Y así. eso ayuda, o sea, imagínate qué responsabilidad para nosotros podría ser el ayudar a que generaciones no vivan lo mismo que nosotros. Sí, A ver, ¿no? yo desde el kinder, o sea, y ese fue un trauma muy cañón, estaba muy gordita. Y entonces cuando me formaba me hacían bullying. Bueno, yo no sabía en ese entonces evidentemente que era bullying. Sí. Te Pero molestaban. entonces ya no me iba a formar y me iba a los ¿Baños? sube y baja. Me Ah. acuerdo perfecto. Y la maestra me castigaba, ¿no? O sea, me dejaba fuera del salón porque desobedecía, güey. Pero la maestra pues no se daba cuenta de que yo estaba siendo buleada, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y algo que yo aprendí como mamá, ¿no? Es que a veces no nos tenemos que fijar en qué institución tiene más prestigio, sino dónde van a estar bien nuestros hijos Claro. y dónde a lo mejor van a tener más la atención. Yo la verdad amo el colegio donde está mi hijo, es Montessori. Siempre quise que fuera un Montessori, pero estuvo en el americano, estuvo en el Humboldt. Del americano, o sea, terror, ¿no? Y no me da miedo decirlo ni nada, pero yo creo que a cada papá le gusta. Y aparte muchos niños la cómo verdad. salen de esa escuela. Salen, o sea, Tenemos la verdad, muchos amigos nosotras que sí. que ¿no? Hay un americano en Tabasco igual. ¿Sí? Tiene una gran fama de chicas buleadas. O sea, es de agredidas. gente pudiente, o sea, que Sí, gente que tiene el que dinero trae. para pagarlo, pero sí, la Pero gente no, uy, no, si no eras sale- blanco realmente de ojo verde, o sea, sí, me tocó ver eso. Sí. No, o sea, te iba. O sea, es que no Seas es realmente o sea, es dónde van a aprender. Además de los primeros años hasta los 7, no me vas a dejar mentir, necesitamos preparar a nuestros hijos más emocionalmente que un tema académico, ¿no? Entonces, eso también va a permitir que hagamos mejores generaciones, no como lo que hemos estado realizando mal, ¿no? O sea, que nos vamos por la escuela de prestigio y no vemos realmente lo que están viviendo nuestros hijos, ¿no? Es que le acabas de dar al clavo, al punto yo creo que central de todo esto. O sea, tenemos que buscar colegios en donde primero nuestros hijos puedan ser, porque si no pueden ser, no van a poder aprender. Claro. Y eso es algo que debemos de tener bien presente. Sí puede tener un muy buen nivel académico el colegio, la escuela, la institución, pero si tu hijo no tiene las condiciones adecuadas para poder ser y para poder aprender de acuerdo a sus habilidades y sus capacidades, no va a poder hacer nada más. Exacto. El Humboldt también está súper bonito, la verdad me encantó y es incluyente. Entonces eso me fascinó y pues si hay niños becados y si no hay, si no tienen los recursos, por ejemplo, para viajar, todos hacen que se integren y venden dulces y cosas así para que puedan viajar los otros niños, ¿no? Entonces todas estas cosas sí hay que verlas en alguna institución. Digo, yo hablo por las que ya estuve, ¿no? Claro. Y lo que ya vi. Pero sí, tienes muchísima razón, o sea, tenemos que preocuparnos más por estos temas, ¿no? Igual creo, perdón, agregando, yo apenas no tiene nada que fui maestra de ballet. O sea, no digas, fui maestra sí español, no, ballet. Yo nada más se supone que iba a dar 1 hora al día a unas niñas en diferentes escuelas, no voy a decir sus nombres porque es de aquí de Puebla, las instituciones. Y yo, porque eran 3. ¿Y qué tiene? Mejor que sepan las Ya, mamás. es que Yo diría que sí, porque Es que sabes ya no algo. nos saben, dice. No, es que no, porque aparte finalmente es parte de tu libre expresión y 2, porque podemos curar y salvar, no sabes a cuánta mamá de poder saber qué pasa esa No, y situación. claro, Exactamente. porque por ejemplo, digo, a mí, yo hasta donde yo sé, 2 de esas escuelas que eran de la misma persona ya cerraron, precisamente porque el ambiente pues sí era muy duro, muy lo que quieras y aparte no solamente con los niños, con los maestros. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, en el ballet tienes que tener sí una disciplina sí o sí, no puedes ir correteando, no puedes, tienes que tener, o sea, tiene que haber una autoridad firme, no grosera, firme. Y a mí me decían, es que tú no puedes decirle no a los niños. Y yo, entonces,
cómo los Sí, educo. claro. Porque ellos O sea, están pagando. Ajá, porque precisamente ellos están pagando. Y yo me acuerdo perfectamente y jamás se me va a olvidar. Bueno, ya cerraron la escuela, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ay, bueno, era parte del María José Pacheco. María Luisa Pacheco. María Luisa Pacheco. Y yo, ay, ¿Y a poco ya cerró? ya. ¿En serio? Abrió otra, que seguro es la que dices, y ya después cerró. ¿En Cholula? No sé dónde fue, Bueno, ya no estoy muy segura. Pero sí me acuerdo perfectamente que yo le dije a la niña, era la hija de la No, pero directora. o sea, esa escuela siempre se supo. Sí, o sea, y Es que en todas, yo les voy a decir una cosa, no ubico una sola en que no hayamos tenido algún reporte o incidencia. O sea, podemos hablar del Oriente, podemos hablar del Benavente, podemos hablar del Central, del América, Americano, Humboldt, o sea, el Saint, yo fui o en el sea, Saint, ¿sabes? o sea, Y no varía de tener una educación privada Sí, o una no, en educación todos pública. existe, en no, todos claro, existe, en todos No. existe. Y- Pero, pues, por y ejemplo, a lo que voy con esto es que todas las instituciones tendríamos que velar, y es más, hay un Consejo Estatal de Seguridad Escolar que yo creo que no está siendo operable porque estas informaciones, estas denuncias se tendrían que hacer directamente ahí. Claro. Y el eso problema tendría es que no haber... hacen las denuncias y eso es lo que siempre hemos tenido ese problema, ¿no? Es como el tema de violencia cuando sufre violencia alguna mujer. sí, no, ¿Por qué las represalias? Si cambio a mi hijo de escuela no me lo van a querer aceptar por problemático. Y no te van a dar, o no te cosas van a así. dar el expediente completo, porque eso también son de las cosas, de Es las muy consecuencias que suceden cuando tú decides levantar una queja en la Secretaría de Educación Pública, te retienen tus papeles, no te dan los documentos completos, y entonces, pero ¿saben algo? Es bien importante que nosotros como padres de familia sepamos qué hacer ante esta situación, y para eso existe el protocolo de atención para alumnos, escuelas públicas y privadas del Estado de Puebla. Este documento tiene por objeto establecer acciones, mecanismos para lograr la detección, para prevenir y sobre todo para actuar en escuelas particulares y públicas sobre los casos que sean de, obviamente, abuso, acoso escolar cibernético y maltrato escolar. Que ahí la diferencia es justo el uso de la fuerza, poder a través de la violencia física, psicológica, emocional, negligencia y o omisión que ejerce un trabajador de la educación, o sea, un docente, en contra de un alumno o entre pares, ¿no? Y acoso escolar es el uso de la fuerza, poder a través de la violencia física, psicológica, emocional, negligencia o omisión de trabajadores de la educación. O sea, hay que identificar como estas diferencias y decir, bueno, yo he vivido tanto acoso escolar como maltrato escolar, ¿no? Entonces, y ya una vez que definimos esto, qué es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, es toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato negligente, aquí por ejemplo, de las maestras, cuando, por ejemplo, un trato negligente posiblemente no es un maltrato, pero si ve que tú tienes una conducta de aislarte, porque no te está maltratando, te está haciendo un trato negligente, es decir, si la niña se va a los sub y bajas en lugar de cumplir una orden, tengo que ver por qué es la causa o la raíz. Y ese es un trato negligente, malos tratos, explotación o incluso abuso como ya lo había mencionado. ¿Dónde tendríamos que acudir nosotros? Hay diferentes autoridades que supongo que uno como papás a veces no sabemos. En la Secretaría de Educación, por muchas veces es ve a la SEP, pero la SEP es un monstruo inmenso. Sí, inmenso. O sea, llegamos y a veces, y ellos mismos también se cubren, tengo que decirlo. Yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública en el año de 2012-2013 y el área encargada es la Subsecretaría de Educación, que es la que debe verificar en los planteles este tipo de reportes. Y entonces, también ¿ahí adicional. ¿Pones tu denuncia o dónde pones la denuncia? Fíjate que, a ver, el procedimiento real que se debe hacer es primero identificar quién es el que hace la denuncia. Él puede ser el niño, niña o adolescente, y entonces quien lo retoma puede ser el maestro, y tiene que hacer una redacción de acta de hechos que se hace ante la propia autoridad escolar,
que en este caso son los directores o administradores O sea, no o los es que servidores vayas a la administrativos. fiscalía. Escucha, ese es el procedimiento como tendría que ser. Pero porque yo... No, es que ese es el deber ser. Hay protocolos. Ese es el deber ser. Una disculpita. Hay pasos. No, pero para- veamos. Ese es porque el hay deber casos ser. que se Y tienen que entonces, brincar. cuando la directora sabe de este hecho, tiene que levantar un acta circunstanciada, un acta de hechos de cómo se está llegando esta información. Y ahora sí, comunicar a las autoridades correspondientes quienes tienen que ver en este tema, que es justamente la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Educación Pública, para que ellos levanten la correspondiente denuncia ante los agentes del Ministerio Público, O ¿sale? sea, tú como papá no puedes ir Sí. directamente. Sí, pues. Pero este es el ideal, Ajá. porque a ver, ojo, y aquí es que yo hago, y siempre que hablo temas de acoso escolar, siempre menciono que esta es una responsabilidad tripartita. Claro. ¿En qué sentido? Tenemos la responsabilidad de los padres, que es la de nosotros de estar pendientes 100% de nuestros hijos, y ahorita voy a decir cuáles son las cosas que tenemos que estar pendientes. Es una responsabilidad docente de digamos que los primeros respondientes o los que tienen más contacto con nuestros hijos, Claro. que son los maestros que están en su año cursativo, y las autoridades educativas. Y aquí se dividen en 3 planos, que es los directores, las jefes de zona, los coordinadores de zona, y los directores y los supervisores y jefes de zona. Y evidentemente las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y también el gobierno del estado. Porque finalmente, pues sabemos que este es un aparato gubernamental que viene incluso el gobernador, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese sentido, es una visión en donde no puede ser aislada. No significa que los papás son únicamente responsables, ni que tampoco los maestros son únicamente responsables, ni que los directores, ni que los supervisores. Es un engrane que debe ir y que debe coadyuvarse de manera equilibrada. Entonces, los papás tienen ciertas obligaciones, como es el conocer la normativa. Todos los papás deberían de firmar y saber conocer este protocolo y entenderlo, y que las autoridades se les La firmen escuela- de enterado. La escuela te lo debería de dar al inicio de clases, ¿no? Ahí fíjate, chécate. Y no es no te quiero tachar de nosotros a veces creemos que todo es responsabilidad de las escuelas, pero también es nuestra responsabilidad como papás estar enterados de esta Sí. información. Pero ¿cómo sabes, no? Por ejemplo, nosotras que hemos estado en instituciones, a lo mejor para ti ha sido más fácil que has estado en CEP, ¿no? Pero ¿dónde buscamos esa información? ¿Cómo nos enteramos? También es obligación De la de las escuela. instituciones. Estoy de acuerdo. de la junta comunidad. inicial. Yo como tengo una dices, ¿no? pregunta. Cuando van, al menos en mi época, cuando era la junta, la primera junta de padres y maestros, realmente nada más daban qué cursos íbamos a llevar y la calificación que tuviéramos el primer parcial. Y los cobros que se iban a hacer, eso Y, es los bien com- importante. y el material que íbamos a llevar, bueno, sí, el claro. paquete, el Y los paquete de uniformes. hojas, Las claro, las Pero, o sea, la cuotas. SEP debería de darte Todo. como tu paquetito de De, la aquí está, ley, de esto y el otro, cómo debes de actuar. como una guía, ¿no? Ajá, ¿Dices como tú? una guía. Sí, no, por eso pregunto, ¿a ustedes les tocó algo diferente o No, O peor como, que a ti. o como mamás, o Ah, ustedes como llegan mamás. ahorita y pueden decir, No, "Ay, Mira, sí. te Yo puedo decir sigo que en sin todas saber. en todas las escuelas que han estado mis hijos, y mira que han pasado por varias, en ninguna escuela me han hablado nunca de este tema. Yo tampoco Incluso no yo sabía. te puedo decir que yo estuve, o sea, yo a mi hijo, el chico, lo tuve que cambiar de escuela precisamente por maltrato escolar, por parte de su maestra. Yo en algún momento del camino me tocó ir a hablar con un director porque a mi hijo me estaban obligando a que se cortara el cabello. Mi hijo le encantaba el cabello largo y entonces yo era súper defensora de esa situación. Claro. O sea, uno, porque justo es el libre desarrollo de la personalidad Exacto, y eso y justo. para él era importante, y si para él era importante, obviamente para su mamá, 100%. Claro. Entonces, el reglamento establecía como reglamento que los niños tenían que tener un modelo de corte, ya saben, casquete corto, la no tan patilla, rolo. ajá, casi soldado raso. Y yo fui a hablar con el director y me puso una postura sí muy radical de decirle, a ver, tu reglamento es contrario a los Es derechos interino. humanos. Si tú, o le dije, ¿cómo vamos a tocar el tema? ¿No? O sea, o dejas de molestar, dejan de hostigar, porque lo que está haciendo la maestra es hostigarlo. Dejas, o sea, que la maestra deje de hostigar que mi hijo Claro. se corte el cabello,
O dos, o yo busco una recomendación en la CONAPRED, porque si no lo sabes, bajo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia al respecto del libre desarrollo de la personalidad y cómo a los alumnos no se les puede decir que no se deben de pintar el cabello, que no se deben de cortar de cierta manera, o que a las mujeres se les diga que tengan el cabello largo y a los hombres cabello corto, porque este es el reforzamiento de estereotipos de género. Claro. Y finalmente es coartar la expresión de un ser humano con lo que tenemos como nuestro cuerpo para podernos expresar. Le dije, como tú quieras, o podemos hacerlo de manera legal, que lo correcto, te voy a decir algo, hubiera sido que yo levantara la queja ante la CONAPRED, porque finalmente es un reglamento que es contrario a los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero a mí, y lo digo abiertamente, me interesaba que dejaran de hostigar a mi hijo. Y me dijo, no va a volver a pasar. Y mi hijo nunca volvió a tener una sola queja del tema del cabello, ¿no? Pero a eso vamos, las mamás tenemos, y los papás, mamás y papás, tenemos una responsabilidad también de estar como muy pendientes de qué pasa por nuestros hijos. Y a eso voy con estas cosas que tenemos que conocer las autoridades educativas. O sea, es tanto la maestra, los directores, también el personal administrativo, los de cajas, recursos humanos, quien cobra, ¿no? Claro. Hacer de conocimiento a las autoridades cualquier situación. Por ejemplo, en este caso yo dije, oye, esto está pasando. Yo fui la que incitó esta reunión con el director y reportarle, oye, la maestra dijo esto, esto y esto. Y ojo, bien importante, papás, no solamente lo hagan de manera verbal, dejen evidencia. Yo no solamente lo hice de manera verbal, oficio o correo electrónico a los correos oficiales, institucionales de las instituciones educativas, porque ahí dejan evidencia oficial de que en qué tiempo estuvieron reportando. Claro, un lenguaje súper respetuoso, un lenguaje también educado. Sí, o sea, ilegal, porque también tenemos que fundarlo. Yo lo fundamenté en leyes, lo fundamenté en la Convención de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, por como yo ya defendía los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si la institución no te hizo caso, ya te vas con el supervisor de zona. O el jefe de zona. Y yo te puedo apostar que muchos no sabemos cuál es el jefe de zona de nuestra pues escuela. No, es como los diputados. Sí. No conocemos a nuestros diputados. Aquí es lo mismo, no conocemos a los supervisores. Claro. Y ni siquiera sabemos que existen Pero supervisores también por esa área. es responsabilidad de los supervisores que deben Darse a darse a conocer. En mi distrito, por ejemplo, la maestra Librada, que es nuestra jefa de zona, o al menos en el entonces que la conocí, de verdad admirable su trabajo, porque ella se encargaba de ir a las escuelas y decir que era la jefa de zona y todo esto, ¿no? Entonces, eso sí es darse a conocer para que la gente lo sepa. Es que ese es el problema de muchos funcionarios también, y que apenas lo critiqué en mi columna pasada, ¿no? O sea, yo sé que algunas veces el salario no es suficiente, ¿no? Pero si estás ahí es por vocación. Entonces, pues debes de dar a conocer todos estos programas, todas estas leyes, o sea, como cualquier funcionario en cualquier nivel, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta muchísima ética dentro de la administración pública para que podamos realizar un buen trabajo en cada área, ¿no? Y eso está sucediendo. O sea, ahorita estamos abriendo este debate de que no están haciendo el trabajo correspondiente, ¿no? Y no juzgo, porque yo sé que hacen su trabajo y son maestros y lo que sea. Pero, pues sí, aunque tengamos nosotros también la responsabilidad, ellos tendrán la responsabilidad de decirnos dónde encontrar esta información y de presentarse por cualquier situación que suceda en donde tenemos a nuestros hijos, ¿no? Hasta en las mismas escuelas, ¿no? Estaría padre como que pusieran una placa El o algo número de en donde, teléfono, claro, si o tienes cualquier algún cosa. reporte, alguna denuncia, alguna inconformidad, puedes dirigirte a tal correo o a tal número con tal persona, o el supervisor que corresponde a tu colegio o institución es tal persona, para que puedas dirigir todas tus observaciones. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? ¿Qué pasa como cuando vas al MP, ¿no? Te dan vueltas y vueltas. Acá yo creo que también ha de ser lo mismo, porque obviamente no les conviene a las instituciones ni a la SEP tener
tantas quejas o... Va a pasar lo mismo que en fiscalía. Vamos a tener tantos números de carpeta que va a ser un monstruo insuficiente. Pero fíjate que ahorita se me acaba de ocurrir algo. En el protocolo establece cuáles son los indicadores, así, acciones claras. No. Indicadores no numéricos, indicadores de acciones. ¿Sabes en qué se traducen? Como un violentómetro escolar. Okay. Y entonces lo que tendríamos que hacer, eso mismo es como un violentómetro de acoso escolar que tendríamos que publicar en las instituciones. Y miren, voy a leer un poco de cuáles son las acciones porque literal van, si tú lo puedes ver, están enlistadas y es el anexo 5 de este protocolo y dice, por ejemplo, temor ir al baño, temor o nerviosismo a la presencia en concreto del agresor, que el agresor puede ser tanto el mismo alumno como puede ser, ya lo dije, un personal docente, maestro o director también podría ser. Cambios notorios en hábitos alimenticios, como lo dijimos, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultad en la integración en los grupos de iguales, negarse a permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas en el hogar, niños que se escapan de sus casas, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, lo sabemos, o sea, que se hacen daño a sí mismos, malestares físicos constantes, por ejemplo, dolores de cabeza, gripas constantes, incluso situaciones estomacales constantes, también es un reflejo de esta situación. La deserción escolar, los cambios de vestimenta o de comportamiento, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, lo que tú viviste un poco, Tai. Sí, o sea, cuando me decías de, oye, es que yo tenía un rendimiento súper alto y después lo bajé, las dificultades para concentrarse, del desinterés en las actividades vinculadas con el aprendizaje de la escuela. Sí, ya en un punto no quería nada. Evasión de la participación de los juegos o actividades escolares, un descenso brusco de rendimiento escolar, cambios bruscos en su estado de ánimo, tendencia a quejarse mucho, a ser exigente o a ser aislado. Estas son las acciones que deberían de ser un violentómetro dentro del ambiente escolar. Y no quiero dejar de decir cómo es el proceso en el cual se tendría que denunciar, ya lo dije, pero en dado caso que no exista esta asertividad por parte de la institución educativa, sí, evidentemente, ir a fiscalía directamente y mencionar que hay un tema de acoso escolar en tal escuela. Y ojo, aquí la denuncia debe ser no nada más para la persona abusadora, sino también para las autoridades que están siendo omisas, porque, ojo, para esto ya tuviste que ir con la escuela, ir con el director, ir con el jefe de zona. Vos tu jefe de zona que no sepas. Donde ya podemos recurrir a derechos humanos. Exacto, así es. De hecho, acabas de dar un súper tip, porque las quejas en derechos humanos son para las autoridades que no estén cumpliendo con sus obligaciones y estas se pueden emitir recomendaciones. Mucha gente cree que los derechos humanos simplemente es para dar una simple recomendación que no es vinculativa, pero no es así. La Comisión de Derechos Humanos tiene la capacidad y las atribuciones de poder incluso inhabilitar a servidores públicos, de poner multas específicas a las secretarías o a las autoridades que pueden hacer que el cambio sea sí o sí. Entonces, creo que hay muchas formas que sí podemos hacerlo, que las partes en donde vamos a poder tener en este protocolo es detención, actuación, y sobre todo ir juntando anexo por anexo, que aunque pareciera engorroso, es necesario porque es la única forma de armar una muy buena carpeta en contra del abusador, ya sea que sea un alumno, que sea un personal docente o incluso de las autoridades que intenten ser omisas de poder denunciar esta situación. Porque, ojo, cualquier director o cualquier personal administrativo de una escuela que intente solapar, que intente ocultar estos actos, también tiene responsabilidad solidaria y se vuelve parte del abuso. Sí, claro. Entonces, es sumamente importante que ustedes lo sepan y que la verdad es que aquí voy a decir y voy a decirlo un poco como activista. Graben todo. Váyanse preparados cuando no solamente háganlo de manera oficial, graben las pláticas con los directores. Bueno, no lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo por qué no? ¿Ya no? Pues no es como lo de las cámaras, ¿no?
que no te pueden grabar sin tu consentimiento. Ajá. Pero yo doy un tip. Las grabaciones de audios están salvaguardando los datos personales de privacidad de las autoridades, de quien sea. Que, ojo, aquí te voy a decir una cosa. Y aquí va mi expertise un poco. Los servidores públicos no tienen protección de datos personales porque están al servicio de una institución. Distinto es con las escuelas privadas y particulares, ¿no? Porque ellos no están en una función como servidores públicos. Pero si tu hijo va a una escuela de gobierno, una escuela que no es privada, sí podrías grabarle la cara porque es un servidor público, ¿sale? Y no tiene por qué decirte eso. Diferente es en las particulares. Y aún así puedes grabar el audio de voz porque proteges su cara y sus rasgos físicos, pero estás poniendo en salvaguarda cómo te tratan. Porque desgraciadamente, híjole, lo que más sucede en fiscalía, te lo juro, es, ¿y no tiene pruebas? Sí. Bueno, yo quiero agregar una anécdota a esto. Yo cuando decidí cambiarme, así, porque yo llegué a un punto como la chica, que yo no llegué a saltar, pero yo sí le dije a mi mamá, si tú no me cambias de institución, por Dios, te despides de mí. O sea, porque o sea, ya estabas hasta el cuello. Ya estaba más que hasta el cuello. Yo ya no podía, para mí era, yo no quiero ir a la escuela. Y era un berrinche de, yo no voy a ir. Y háganle como quieran, yo no me muevo de la casa. Entonces dijo mi mamá, ok, te voy a cambiar, nada más deja que terminen tus exámenes, pasa y todo. Para esto yo ya había pedido a la institución que me entregaran mis documentos, que empezaran a arreglar mis documentos porque me iba a ir. ¿Qué pasa? La institución no me quería dejar ir. Entonces le empiezan a comentar a todos. Porque para que te reprobaran. Me dijeron a todos los maestros que pudieran que me reprobaran. Y aquí viene lo chistoso. Por eso soy más inteligente que ustedes. Porque yo... Ay, perdón, Chabela, te voy a funar. Es que tenía una compañera que yo siempre le pasaba la copia a mis exámenes. Y curiosamente, todos los que pasan... O sea, ella pasó con 9 y 10. Y yo, 5, 5, 4, 4. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo te explicas? Ay, pobre Chabela, ya la perdí. Sí, yo. Bueno, pero hay muchas Chabelas. Era la consentida. Era la consentida, sí, pero no, o sea, no, hasta eso a ella también le hacían burla, pero no, bueno, sí, también por otaku, pero, sí, también por otaku, a las dos me molestaban. Por sotaku. A las dos me molestaban por eso, pero otaku. no, pero Sotaku son otras personas. No, pero porque también, imagínate, porque ella era venezolana. Uy, pobrecita. Sí, no, a ella le decían, ay, veniste aquí a robarnos la comida, ay, inmigrante, o sea, de verdad. Ay, y comentarios de un maestro. No, bueno. Entonces, que era esposo de la maestra de química que me dijo ese comentario tan feo. Entonces, Es que de la panchita, no. La panchita. Oiga, no, sí es bien importante. Creo que de las cosas más que debemos rescatar de este programa justamente es eso. Y no quiero dejar pasar este programa sin decir que hay otro tipo de acoso escolar, que es el acoso escolar cibernético. ¿Nos ayudas a decir qué es, mi querida María? Sí, por supuesto. ¿Estudiaste? ella No, se la pasó. Ella no, es que, Pudimos ¿saben qué? decir más. Bueno, déjenme les cuento y ya después. Bueno, el acoso escolar cibernético me parece también que es como una nueva tendencia y es de lo que hablábamos, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la escuela, como que no estábamos tan expuestas porque no teníamos redes sociales y ahora todo lo que se sube a redes se difunde de una manera, como si fuera pólvora. Entonces, puede ser por medio de mails, de textos, de redes sociales o incluso hasta en los juegos que se juegan en línea, de pronto pues ahí suceden todas estas cosas. Entonces, sí tenemos que estar bien pendientes de lo que hacen nuestros hijos en pantallas, cualquiera que sea el modo, ¿no? Teléfono celular, tablets, computadoras, etcétera. Todos los ¿no? medios digitales. Sí. Todos los Ese medios va para un digitales. programa específico que Sí. yo creo que estaremos tratando porque es bien importante. Hoy nuestros hijos son gamers y las TICs, las llamadas TICs, tecnologías de la información. Fíjense que cuando mi hijo entró a primero de primaria, la primera era ciudadanos digitales.
era el tema, ¿no? Y me acuerdo, yo en ese momento, mi hijo tenía 6 años y yo no le prestaba, o sea, yo no permitía que tuviera por ejemplo, un canal de YouTube favorito. Y entonces cuando llegamos en la escuela, en esta citada de escuela, me dijeron, ¿cuál es el youtuber favorito de tu hijo? Y yo, pues ninguno, porque no se lo permito, ¿no? Incluso eso me replanteó, yo no estaba muy de acuerdo en la escuela en la que mi hijo estudia, porque yo creía y estoy 100% convencida que hay ciertas edades hasta para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Incluso la Organización Mundial de la Salud menciona. Hacia alguien, ¿no? Entonces decían, ¿cuál es su youtuber favorito? ¿No? Yo decía, pues no lo tiene. Eso me orilló a darle una apertura porque finalmente pertenecía a esa comunidad educativa. Claro. Y dije, si no, también va a ser relegado al no poder identificarse con ciertos gustos con alguno de sus compañeros. Pero es bien importante que hoy estamos hablando de la comunidad de YouTube, de los gamers, de todas estas plataformas que incluso son donde pueden captar las organizaciones de crimen organizado para captar a nuestros hijos, sí. Porque no hay una identificación, no hay un registro, y creo que eso también es parte de la inteligencia artificial que tenemos que estar salvaguardando a nuestros hijos. Uh-huh. Pero creo que esto nos va a dar para muchos programas, y pues muchas gracias, Thais, por ser parte de contar tu experiencia desde la supervivencia, y que esto puede ayudar, como esta exalumna, a que muchos papás sepan qué es lo que viven nuestros hijos. Sí, claro, digo, con todo el gusto. Yo agradezco a mi mamá y a mi papá, que fueron muy pacientes conmigo, me apoyaron, y a la escuela Semanagua, que me recibió con todo el amor. Y chistosamente, desde que me cambié, mi promedio subió a 9.7, me gradué muy bien de esa escuela. Y hoy soy una abogada. Y hoy soy una abogada, se los debo a ustedes, pero no... Es abogada otaku. Yo te llevo tu caso. ¡Anime! No, sí, o sea, la verdad sí me siento muy feliz, qué bonito. O sea, y que los papás se puedan abrir a los gustos de los hijos, no solamente al anime. La cultura japonesa no es mala, con medida, creo que todo con medida, ¿no? Sí, claro. Saber identificar realidad con, o sea, ficción. Y pues, papás, sean pacientes. Sí. El mundo avanza, todos avanzamos, nada más es cuestión de entender. De chill. Adaptarse. De chill. De chill. O sea, todo puede cambiar, nada más es adaptarse y ver que los hijos, como tú dices, vayan por el camino. Vayan por un buen camino, siempre acompañados de nosotros. Exacto. No, qué bonito. Muchas gracias, Thais. Gracias a todas por este programa. Hasta Mari, este programa especial. Sí, hoy fue programa especial. Y pues gracias, ¿no? Nos vemos la próxima emisión. Espera, creo que María iba a cerrar con algo. Ahora me esperan. Ahora no me preguntaron nada, pero yo se los voy a dejar aquí. Yo nada más quiero cerrar con una frase que hace rato leí y me encantó, y es que no todo acto de... No, espera. La Dori de siempre. No todo acoso, me quedé. O sea, no todo es acoso. No todo es acoso. No todo acto de violencia es acoso escolar, pero todo acto de violencia debe de ser atendido. Sí. Bien dicho. Muy bien dicho. Muy bien. Pues muchas gracias. El respeto al derecho ajeno es la paz. Adiós, Beli.